de los pueblos. Cazadores de utopías. En esta preciosa mañana de sábado aquí en la ciudad de Paraná, tenemos la primera entrevista para compartir en Cazadores de Utopías. Es un honor para nosotros llevar adelante esta nota con uno de los periodistas y economistas más importantes que tiene la Argentina, uno de los más claros, sobre todo para aquellos que lo venimos siguiendo desde hace tiempo, ya en Página 12. Estamos en comunicación y te saludamos desde Cazadores de Utopías, Sabrina, Nicolás y Juan Pablo. Estoy hablando de Raúl Rulo de la Torre. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo va todo por allá en Buenos Aires? Bueno, complicado, pero bueno, no muy distinto a lo que está pasando en el resto del país. Me parece que la situación social está muy comprometida, estamos teniendo novedades permanentemente de complicaciones en lo económico y bueno, algunas cuestiones me parece que son ya un signo de época, ¿no? El tema del empleo y esto de ver grandes empresas que están aplicando reducción de planteles, aquellas grandes empresas que supuestamente son las beneficiadas de este modelo, es un signo de alerta, ¿no? De lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Esta semana planteabas en alguna de tus columnas el tema del embargo a una enorme cantidad de pymes que ha llegado a través de AFIP. ¿Qué nos podés comentar al respecto de eso? Sí, fíjate cómo está impactando en los dos extremos el tema de la situación económica, ¿no? Recién yo te hablaba de grandes empresas que están aplicando procedimientos de crisis, tratando de reducir personal, y por el otro lado vos tenés que en el año 2017 se han producido 250.000 embargos provenientes todos de la AFIP por pequeñas y medianas empresas que entraron en mora o directamente no han pagado sus impuestos. Esto provocó un pedido, un reclamo de una de las entidades pymes para que hubiera algún tipo de consideración de parte del organismo recaudador, ya sea para postergar vencimientos, dar algún tipo de plan de financiamiento, pero a tasas razonables, no a las tasas que se están cobrando actualmente, y abrir un compás de espera, con la advertencia que hacía la propia Confederación General Económica de la República Argentina, que es la que hizo este planteo, de que esto no es la solución, que simplemente patear la pelota para adelante y esperar qué pasa, ¿no? Una moratoria a veces es buena para una empresa si las perspectivas son buenas, es decir, estás pasando por un mal momento y decís, bueno, dame un plazo para pagar porque hasta que me recupere. Hoy la verdad no hay una expectativa de recuperación en el mediano o en el corto plazo para este tipo de empresas, con lo cual te está marcando también ahí que se está tocando un límite bastante riesgoso, que es cuando las empresas ya no pueden cumplir con sus compromisos impositivos, ¿no? Que es el caso que se está dando en forma muy masiva. Hablar de 250.000 embargos es decir que tenés toda una franja importantísima de actividad en crisis. Sí, yo quería preguntarte, porque mencionaste las empresas que están presentando procesos preventivos de crisis, y uno de los casos más resonantes fue la empresa multinacional francesa Carrefour, que sí presentó públicamente. ¿Te parece que se va a poder lograr una mediación con la poca intervención estatal que estamos teniendo a través del Ministerio de Trabajo, que la única propuesta que surgió de estos encuentros ha sido el retiro voluntario, y pensás que la multinacional, en base a la especulación financiera, puede llegar a permanecer en la República o se va a retirar sus capitales, con todo el desempleo, ¿no?, que conlleva? Mira, yo creo que en principio lo que significa de Carrefour para el resto, el antecedente es muy grave, muy alarmante lo que está pasando con esta empresa, que es la cuarta empleadora privada del país, tiene 19.000 empleados en sus distintas, ya sea en la red de comercialización como toda la parte de logística que maneja Carrefour. Y lo que está planteando es, de movida, 1.000 suspensiones, es decir, o retiros, perdón, no, son retiros voluntarios, es decir,
llegar a un acuerdo para para empleados que se retirarían cobrando una indemnización con un plus, es decir, se calcula que le estaría ofreciendo entre 120 y 150% de la indemnización que les correspondería por ley. Es decir, ya de movida tenés 1.000 trabajadores que quedan fuera de la empresa. Pero además de eso, lo que está acordando es que por 18 meses él recibe una especie de subsidio del Estado con una reducción de las cargas patronales para el resto del personal que queda del 50%. Y después de esos 18 meses, otros 18 meses, en que se mantiene el procedimiento preventivo de crisis, en el cual ya la empresa podría decidir despidos y con una reducción de las indemnizaciones. Es decir, en el segundo periodo de año y medio, de estos 3 que está acordando, va a poder despedir inclusive con una reducción de la indemnización. Es más o menos decir, el mensaje para los empleados es, si se van ahora, le pago el 100% más un plus. Si se quedan dentro de un año y medio, 3 años, no sé cuánto les voy a pagar, pero seguramente va a ser menos del 100%. Este mecanismo me parece que primero que es una extorsión tremenda sobre los trabajadores, pero por otra parte es un aviso de una de las grandes empresas que operan en el país, en la intermediación, que tiene una gran concentración de las ventas, sobre todo de las de consumo masivo, de que las cosas no andan bien y evidentemente la empresa no espera que mejoren en este plazo de 3 años. Yo no creo que hoy esto sea el sinónimo de la retirada de Carrefour del país. Al contrario, me parece que está dando la expectativa de que por 3 años me quedo, pero voy ajustando esto. Pero más allá de lo que significa para la empresa Carrefour, lo que es una señal para todos es que si esta gran empresa acordó con un sindicato, el Sindicato de Comercio con la firma de Armando Cavalieri, y con el ministro de Trabajo ayer, este acuerdo es que le está poniendo el modelo al resto del sector empresario. Están diciendo, fíjate vos cómo logro sacarme de encima a 1.000 trabajadores, logro que el Estado me financie reduciéndome las cargas patronales por 1 año y medio y además logro que me habiliten para, después de eso, echar gente pagándole menos indemnización de la que le corresponde. Es decir, me está dando una señal de que está generando un camino, un sendero para decir, esta es la forma de ajustar los planteles laborales en grandes empresas, así como lo estoy haciendo yo. Si esto nos está marcando Carrefour, es que estamos realmente en un camino de cornisa muy, muy serio, muy grave en el tema del empleo, porque te repito, es una de las empresas que uno a priori diría, bueno, estas son las beneficiarias del modelo, son las que tienen la posición más concentrada, son las que largan las grandes campañas como la reciente campaña de Carrefour, de la de precios corajudos, que había puesto, a diferencia de precios cuidados, ellos le pusieron el nombre de precios corajudos como diciendo que estaban más allá del desafío de los precios. Fíjate vos en lo que terminan los precios corajudos. Por eso digo, si esto con el aval de algunos sindicatos, obviamente lo firmó Cavalieri por el Sindicato de Comercio y los trabajadores, los delegados de las distintas sucursales están preparando una reacción a esto porque no lo convalidan este acuerdo. Fíjate vos en qué condición política estamos, ¿no? Con el Estado avalando este tipo de entre comillas, llamémoslo acuerdos, ¿no? Sí, Raúl. También es necesario mencionar que durante todo este tiempo Carrefour siempre tuvo una rentabilidad superior en sus cadenas en Latinoamérica que en su propio país, Francia. Sí, porque además el tema de este tipo de empresas que actúan globalmente, el tema del procedimiento preventivo de crisis es una falacia, digamos, porque en realidad sus utilidades han sido muy importantes, como vos decís. En Argentina tienen una licencia que no tienen en Francia. O sea que en Europa en general está prohibido que estos hipermercados funcionen dentro de lo que es el centro urbano. Siempre están en los suburbios porque no se les permite instalarse dentro de la zona más poblada. Es decir, las compras en los hipermercados normalmente en ciudades como París es una salida al suburbano de la ciudad para hacer esa gran compra, no como acá que están instalados en toda
por lo menos acá en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, están en pleno centro, o los barrios más poblados. En el medio tenés un Carrefour o cualquiera de las otras cadenas comerciales. Bueno, esta facilidad que se le da en Argentina para operar así ha sido aprovechada durante muchos años para tener una rentabilidad espectacular, inclusive a costa del cierre de muchos pequeños comercios que eran los que normalmente abastecían al barrio o a los vecinos de esas zonas donde ellos se han instalado. Y sin embargo, fíjate vos cuál es el tipo de respuesta que dan cuando, obviamente, esto responde a una condición internacional, una decisión política desde los centros de decisión de estas empresas, donde dicen: la rentabilidad que hoy tenemos en Argentina no nos alcanza, entonces tenemos que mejorar la rentabilidad ahí. En otros lados seguramente estarán cerrando. Es probable que en Argentina también esto vaya de la mano. Bueno, lo estaban diciendo, lo está dicho en el acuerdo preventivo de crisis, que tienen previsto cerrar algunas sucursales y lo que ofrecen es mover el personal que quede desplazado hacia otras sucursales para poder cumplir con el plan en general. Pero van a cerrar algunas sucursales y reorientar el personal, con lo cual le están hablando de un ajuste muy grande, aún en países donde, como vos decís, y es cierto, han tenido utilidades extraordinarias. Raúl, ¿no te parece que en los gobiernos populares anteriores hubo una debilidad en tanto y en cuanto la regulación de estas cadenas de supermercados, no solo por lo que estamos hablando, sino también por la capacidad que han tenido para regular determinados niveles de precios en el mercado? Sí, yo lo comparto esto. Yo comparto esto que está diciendo. Lamentablemente no se ha podido evitar la altísima concentración que han tenido. Totalmente. Tanto en las ventas como en las condiciones que fijaban, este tipo de cadenas, y sobre todo en el tema de la formación de precios. Si vos, en cualquiera de los rubros que tomemos, sobre todo los productos de consumo masivo, y particularmente en la rama alimenticia, los precios que recibe el productor, los que recibe el pequeño industrial, no tienen nada que ver con el precio que llega a góndola. Había una diferencia tremenda, absolutamente inexplicable o injustificable en términos de costos. Es decir, tenían un margen de ganancia muy, muy alto estas empresas, tenían la capacidad inclusive de formar stock y esperar al momento que ellos quisieran para venderle, y tenían la posibilidad además de elegir qué marcas vendían y qué marcas no vendían, con lo cual han perjudicado a mucha pequeña empresa que no tenía la misma capacidad de negociación que tiene una gran marca de bebidas gaseosas o de algún otro producto de estos que se manejan en cadena, enlatados, que tienen varios productos a la vez. Entonces, este tipo de concentración, que inclusive con un periodo en el cual el consumo interno fue el gran motor de la economía argentina, de toda la década del kirchnerismo, estas empresas han logrado todavía fortalecer más su posición dominante. Esto realmente es un problema estructural muy grande en Argentina. Sí, hablaste de medidas que perjudican a la pequeña y mediana empresa, y quería preguntarte esta propuesta gubernamental del pago de los servicios en 3 cuotas con intereses, cómo esto repercute en la pequeña y mediana empresa de la Argentina, teniendo en cuenta, bueno, como hablabas de los procesos de crisis que comenzaron a presentarse desde que no se favoreció al mercado interno y por ahí se dio más hincapié o se hizo más eje económico a las importaciones que a la industria local. No, nada, yo creo que el tema del pago en cuotas es tratar de disimular un fenómeno que va a tener un impacto perverso sobre gran parte de la economía. Hoy tenés en muchas de estas empresas pequeñas y medianas el tema de la carga que tiene el costo energético por los aumentos, por los tarifazos que han tenido, es tremendo. En muchos casos, inclusive ponerlos al límite de tener que cerrar o redimensionar su actividad. Y esto de pagar en cuotas es decir, bueno, que el impacto no se note tanto ahora, pero
igualmente va a llegar. Es lo que decíamos también antes con las moratorias. Si vos tenés una perspectiva de mejora, de cambio positivo de la situación general a futuro, este tipo de medidas por ahí te pueden resolver algo, o por lo menos darte el compás de espera para que llegue ese momento. En este caso no estamos ante una perspectiva de mejora. Digamos, si uno tuviera que arriesgar un pronóstico, diría, lo más probable es que estemos más complicados económicamente dentro de unos meses que ahora. Entonces, si vos simplemente le das cuotas y encima le cobras intereses y vas a hacer que estos aumentos que estás postergando ahora se le van a juntar con los otros aumentos que van a venir, porque hay un nuevo ajuste en octubre y hay un nuevo ajuste en abril del año que viene de las tarifas energéticas, me parece que lo que estás haciendo es simplemente disimular la cosa para que todo el impacto no se produzca en los próximos 30 o 45 días, pero evidentemente no es ni una solución, ni siquiera es un alivio para la situación de las pequeñas empresas esta cuestión del pago en cuotas. Sí, Raúl, vamos a hablar del contexto internacional ahora, si te parece. Con Pedro Brigger tuvieron un programa muy reconocido a nivel nacional e internacional, que fue Visión 7 Internacional en la TV pública durante muchos años, y nos gustaría saber cuál es tu reflexión acerca del reciente ataque de Estados Unidos y los países europeos, algunos como Inglaterra y Francia, a Siria. Sí, primero, simplemente una línea, la verdad que fue una satisfacción enorme y un orgullo haber formado parte de ese programa, y nada menos que con Pedro Brigger, compañero que más respetamos obviamente en temas internacionales, y la verdad es que se han sacado muchas experiencias interesantes que en algún otro momento podríamos hablar, ¿no? Porque es un programa que demuestra que en televisión o en los medios no hay que hacer únicamente decir, bueno, la gente lo pide, lo que demanda, entonces haces algo parecido a lo que te pensás que va a tener éxito. Ese programa, cuando se inició, nadie te decía, hablando de Siria o de Afganistán, la gente está desesperada porque le cuentes lo que hay. Es decir, fue una audacia de los que pensaron en ese programa, de decir, bueno, armemos una cosa así, y la verdad que la calidad que tuvo ese programa y la respuesta que tuvo fue una demostración de que haciendo las cosas bien se pueden hacer cuestiones que no aparecen en la grilla de supuestas grandes demandas del público, ¿no? Que esto también se va generando de un lado y del otro, esto de hacer un buen programa. Bueno, dicho esto, pasamos al tema de Siria. En Siria, hoy es el escenario de una pelea muy compleja, donde se están dando varias disputas a la vez, ¿no? Hay una disputa de poder entre las potencias, evidentemente Estados Unidos se quiere hacer fuerte en Siria, no quiere perder el espacio que en algún momento tuvo en el Medio Oriente, que hoy no lo tiene, es decir, de la presencia, del dominio y el control de esa región. Sabe que Rusia está avanzando fuerte, sabe que lo que significa Irán dentro de los países musulmanes tiene un peso muy grande, y no son sus socios, no son los que le responden a Estados Unidos. Sí le responde a Arabia Saudita, pero Arabia Saudita está perdiendo peso. Por eso en Siria se está dando una disputa donde están en juego todos estos factores. Lo que pasó en Siria, y el argumento que utilizó el gobierno de Estados Unidos del uso de armas químicas en una determinada región en contra de la población, y la responsabilidad que le adjudicó a Bashar al-Assad, es realmente un tema que con el paso de los días se está demostrando que una vez más Estados Unidos usó un argumento falaz, que no lo puede demostrar, que no hay ningún elemento como para decir efectivamente está comprobado que el uso de armas químicas tuvo que ver con el gobierno de Siria, de al-Assad. No está claro los ataques que hubo de parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia hayan sido solamente sobre objetivos militares, sino que hay mucha población afectada. Todos estos argumentos están hoy en duda, y la actitud de Estados Unidos evidentemente se va demostrando cada vez más que fue simplemente un reflejo de su necesidad de no permitir que ese proceso avanzara como está avanzando hacia una normalización, sin que Estados Unidos tenga una pata de poder puesta ahí adentro. ¿A qué me refiero con esto?
prácticamente ya está terminado el conflicto contra el ISIS. El ISIS fue derrotado en esa región. La derrota del ISIS era este grupo terrorista más fundamentalista que hay en la región. Ahí había un propósito común de todos de derrotar al ISIS, de Estados Unidos, de Rusia, de los países árabes. Ahí parecía que estábamos todos de acuerdo en ese tema. Ahora que se está logrando, como la solución está llegando sin lo que pretendía Estados Unidos, que era desplazar al gobierno de Siria, y sin que Rusia interviniera, sino que todo lo contrario, parecería ser que Al-Assad sale fortalecido de todo este proceso, y la incidencia de Rusia hoy es mucho mayor que la que tenía hace 5 o 7 años cuando empezó esta guerra. Entonces Estados Unidos parece que hubiera llegado ahora para tratar de patear el tablero y decir, antes que esto se solucione, démosle una vuelta más de tuerca al conflicto, a ver si podemos reacomodarnos. Francamente, hace una semana que ocurrió este hecho, todos los elementos indican que este fue el propósito y no lo que pretendió justificarse con el uso de armas químicas. Esto hace acordar mucho cuando derrotaron a Saddam Hussein en Irak o a Gaddafi en Libia, que el argumento fue el mismo: uso de armas químicas, una crisis humanitaria o cualquier argumento de este tipo para atacar a esos países. Hoy Irak y Libia son países que están en una situación muchísimo más grave de la que tenían cuando estos supuestos dictadores o tiranos eran los gobernantes, Gaddafi o Saddam Hussein. Y hoy bajo el protectorado de Estados Unidos estos países están mucho peor. En Siria me parece que se intentó lo mismo y aparentemente está fallando o está dejando en evidencia que los intereses de Estados Unidos son otros de los que argumentan. Raúl, nuestro programa se llama Cazadores de Utopías y siempre nos gusta preguntar a nuestros entrevistados si tienen algún sueño, si tienen alguna utopía, si se consideran a sí mismos cazadores de utopías y por qué piensan así. Y sí, por supuesto que me considero un cazador de utopía. Considero que esto que estamos haciendo desde el lugar que nos toca de hacer periodismo es estar peleando por una verdad, por hacer conocer una verdad y una justicia que cada vez parece más lejana o más complicada. Y volviendo al tema del programa internacional, nosotros tomábamos como una de nuestros lemas cuando empezamos con el programa una frase de George Orwell en una de sus obras, que se dice es algo así como dice: en tiempos de mentiras internacionalizadas, tratar de decir la verdad es revolucionario. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer, y mi utopía sería tratar de mostrar, de decir la verdad desde el lugar que nos ocupa, del lugar del periodista, simplemente sin creernos ni dioses ni dueños de la verdad absoluta, sino decir nuestra verdad, mostrar esa otra verdad que es la que normalmente no se muestra. Rulo, nos gustaría que nos repitas, nos comentes en qué medios te puede encontrar la audiencia, dónde te pueden leer básicamente. Sí, bueno, aparte de mi trabajo en Página 12, como habitualmente en la sección de Economía, estamos trabajando desde hace ya un año en un portal que dirijo, que se llama Motor Económico. Se encuentra como motoreconómico.com.ar directamente en internet, y bueno, desde ahí se accede también al Twitter y los otros medios que en las redes sociales a través del cual se puede informar. Ahí estamos permanentemente tratando de cargar información propia sobre los temas económicos, sobre el acontecer económico, pero también opiniones de especialistas a las que consideramos válido acceder, conocer. Con algunas estamos de acuerdo, con otras no, pero también parecen interesantes en algún caso, de economía y de política, tanto nacional como internacional, y cada vez más trabajando también sobre la información en las distintas regiones y provincias del país. Por eso también está la invitación para ustedes de que sumen su aporte a este medio, que trata de trabajar así, como un medio abierto, un medio en red, para que todos tengamos un mejor conocimiento de estas cuestiones y estas miradas que no son las que
tradicionalmente se ven en los medios más concentrados, ¿no? Así lo haremos, Rulo. Te agradecemos infinitamente tu participación en la mañana de Cazadores de Utopías y quizá en otra ocasión te vamos a volver a contactar. Bueno, ojalá lo hagan, porque la verdad que es un placer charlar con ustedes y siempre a disposición. Estuvimos en la mañana de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos con el economista y periodista Raúl Rulo de la Torre.